Bueno, esa es la primera figura, tiene sus medidas de altitud y de longitud. Esta se divide en 4. Empezamos con la primera, que es un triángulo equilátero que tiene un área de 8. Su valor en X es de 17.33 y su valor de Y es de 10.67. El componente de X de esta figura es un total de 138.67 y el componente de Y es de 85.36. Pasamos a la siguiente, que es un rectángulo, que es este rectángulo todo pequeño. Tiene un área de 6. Su X es 15.5 y su Y es de 10. Su componente de X es 93 y su componente de Y es 60. Pasamos con el siguiente rectángulo, que tiene un área de 60. Su X es de 10 y su Y es de 9. Su componente de X es de 600 y su componente de Y es de 540. Ya con la última figura, su área es de 90, su componente de X es 7.5 y su Y es de 3. Su componente de X es 675 y su componente de Y es 180. Entonces, la sumatoria del área total es 164. La sumatoria del componente de X es 1506.64. La sumatoria del componente de Y es 865.36. En base a la fórmula que está aquí, se sacan lo que serían los valores de X y Y. X es igual a lo que sería la sumatoria del componente de X entre la sumatoria del área total, que es 1506.64 entre 164, son igual de 98.18. En Y es la sumatoria del componente de Y entre la sumatoria del área total, que da a 865.36 entre 164, que da un igual de 5.27. Con esto damos que el resultado del centroide de la figura es en punto X 9.18 y en punto Y 5.27. Bueno, empezamos con la segunda figura. Esta está conformada igual por 4 secciones. Empezamos con un triángulo que su área es de 4.5, su valor en X es 6 y su valor en Y es 7. Su componente en X es 27 y su componente en Y es 31.5. Con su segunda figura es un área de 18, un valor de X que es 6.5, Y que es 3, su componente de X que es 117 y su componente de Y que es 54. En el segundo triángulo su área es de 5, su valor de X es 3.34 y su valor de Y es 7.44, con su componente de X de 16.7, su componente de Y es 7.2. Y por último, en la última figura, su área es de 35, su X es de 2.5 y su Y es de 5.5. Su componente de X es un valor de 87.5, su componente de Y es 192.5. La sumatoria del área total es 62.5 kilómetros cuadrados, porque está en valor de kilómetros. Su sumatoria del componente de X es 248.2. Su sumatoria del componente de Y es 285.2. Entonces su valor de X es del centroide es la sumatoria
del componente de x entre la sumatoria del área total, que es 248.2 entre 62.5. Eso da un igual de 3.97. Del componente de y, la sumatoria del componente de y entre la sumatoria total del área es igual a 285.2 entre 62.5, que es un igual de 4.56. Entonces el centroide está ubicado que en el punto X es 3.97 y en el punto Y 4.56. Esta es la última figura, tiene tres partes iguales, está compuesta por 4. En la primera figura tiene un área de 9 con un valor de x de 0.5, su valor de y 8.5, su componente de x 13.5, su componente de y 76.5. En la segunda figura, con la misma área de 9, su valor de x es de 10.5, su valor de y es 8.5, su valor de componente de x es 94.5, su componente de y es 76.5. En la tercera figura, con la misma área de 9, su valor de x es 135, su valor de y es 85, su valor de componente de x es 121.5 y su componente de y es 76.5. La última figura tiene un área de 105, su valor en x es de 7.5, su valor en y es de 3.5, su componente en x es de 787.5 y su componente en y es de 367.5. La sumatoria total del área es de 132. La sumatoria total del componente de x es 1017 y la sumatoria del componente en y es de 597. Entonces x es igual a la sumatoria del componente de x entre la sumatoria del área total, que es igual a 1017 entre 132, que da un igual de 7.70. Con y es la sumatoria del componente de y entre la sumatoria del área total, que es 597 entre 132, es igual a 4.52. Con esto decimos que el centroide es en x 7.70 y en y 4.52.